Hola amigos de BH Salud y Bienestar. Bienvenidos nuevamente a otra entrega de información que como siempre esperamos que resulte en mucho beneficio para ustedes y sus seres queridos. Recuerden siempre atender los cuidados de nuestras autoridades en casos de esta contingencia, pero más que nada hagan caso al cuerpo. El cuerpo siempre nos indica cómo se siente, qué le falta, qué que le afecta y es importante entenderlo, escucharlo y sobre todo hacerle caso. Siempre les he dado recomendaciones muy simples como aquella de que si el cuerpo les manifiesta necesidad de tomar líquidos a través de la sed, tomen agua, que si el cuerpo se siente cansado, reposen, que si el cuerpo les pide alimento, coman, que si el cuerpo se siente de alguna manera atorado, por llamarlo de cierta manera, pues hagan ejercicio y actividad física. Vaya, que atendamos a las necesidades mínimas que el cuerpo nos pide y eso nos garantizará que le estamos proporcionando todos los elementos para que esté en buenas condiciones. Pero cuando hay alguna contingencia, entonces hay que hacer caso de las autoridades. Pero bueno, el día de hoy vamos a platicar de un tema por demás común, penosamente. Yo les he comentado en varias charlas que cuando yo era niño, cuando se hablaba de que una persona padecía o sufría de diabetes, bueno, era una situación realmente extraña, extraordinaria, porque no se sabía nada de esto. Y les estoy hablando de apenas hace 45, 50 años. En realidad tener diabetes era algo rarísimo, era algo extraordinario, como les comentaba, y no había muchos tratamientos. Entonces la persona que enfermaba de diabetes, pues bueno, estaba condenada literalmente. Hoy en día es muy frustrante, muy triste y muy grave sobre todo, que es raro encontrar en alguna familia alguna persona, algún miembro que no sea diabético. Se han modificado muchísimo los hábitos alimentarios, los hábitos de actividad física, la información de salud no es correcta y mucha gente ha caído desgraciadamente en esta situación de la diabetes. Y ese es precisamente el tema del día de hoy, la diabetes. Vamos a platicar un poquito acerca de la historia. La diabetes se ha conocido ya desde el siglo XVII, se conocía como pissing mal porque se identificaba o se diagnosticaba a través de la orina. Cuando muchas personas empezaban a tener signos y síntomas de la diabetes que hoy se conocen clásicamente. Antes, para confirmar el diagnóstico, los tratantes, no eran médicos, los tratantes probaban la orina del paciente y si estaba dulzona, confirmaban el diagnóstico. Entonces se atribuía a que era el mal de orina y por esta situación los pacientes eran aparentemente tratados. Sin embargo, hasta después de 1776, eh, Matthew Dobson encontró que efectivamente el problema del exceso de azúcar o de glucosa en la orina y en la sangre era el signo típico y característico de alguien que padecía diabetes. Sin embargo, uno creería que los tratamientos diabéticos han pasado ya por muchísimas fases de investigación, pero resulta ser que hasta 1889 Mering y Minkowski descubrieron el papel específico que jugaba nuestra glándula, el páncreas, en el desarrollo de los síntomas y los signos de la diabetes. Hicieron experimentos en aquella remota fecha, quitándole, extirpando el páncreas a muchos perros y obviamente ellos desarrollaban la enfermedad clásica de la diabetes y morían poco tiempo después. Y ya en 1910, es una época ya más reciente, apenas el siglo pasado, Sharpie y Schaefer encontraron que la falta de insulina no era el páncreas concretamente, sino la insulina específicamente fue lo que determinaba esta situación de sufrir y padecer diabetes. Se llamó en primera instancia a esta sustancia insulina latina. Se le llamó insulina latina haciendo referencia a que dentro del páncreas existen unas estructuras que se llaman islotes de Langerhans y en ellos es donde se produce la insulina. Por eso se denominó a esta sustancia insulina latina, ínsula latina, perdón. Entonces, ya de ahí se derivó el término insulina, que era precisamente lo que se ocupa como hormona para el tratamiento
básico de la diabetes. Ya después, en 1919, se hicieron varios varios estudios y se determinó hacer reglas dietéticas para el tratamiento de de la diabetes, perdón, porque se identificó que si un paciente modificaba de manera muy precisa sus hábitos alimentarios, entonces se lograba un manejo efectivo de la diabetes. Actualmente, los tratamientos para la diabetes incluyen obviamente el uso de hipoglucemiantes orales, metformina y glibenclamida, que lo que hacen es estimular un poquito a los islotes de Langerhans a que trabajen un poquito más acelerado, a forzarlos a que sacan y sinteticen un poquito más de insulina y con ello se ayuda a bajar estos niveles. Sin embargo, el tratamiento más efectivo y cuando ya estos islotes están deteriorados, pues bueno, ya es inevitable el uso de la insulina. Pero bueno, hay dos tipos de insulina. La tipo uno que se denomina insulino dependiente, que no es la más común, afortunadamente. Esta se da por causas genéticas, por alguna falla metabólica, y los pacientes no pueden producir la insulina. Evidentemente, el tratamiento es totalmente sustitutivo. Se tiene que utilizar insulina para evitar la progresión de los problemas y eventualmente la muerte. Y el tipo 2 que es obviamente diabetes no insulino dependiente. Esta se da después más bien aparece en etapas tempranas de la edad adulta y los antecedentes son malos hábitos alimentarios, desde luego la obesidad, fumar, tomar, muchos factores que se van sumando y que detonan en una falla pancreática. Esta deja de producir insulina o la produce de mala calidad y el paciente empieza con síntomas y signos un poquito leves que se van acentuando progresivamente hasta llegar a que se establezca y se torne irremediable o irreversible esta situación y esta condición. Entonces, para evitar llegar a ambos casos, bueno, en el caso de la diabetes uno es inevitable, pero en el de la 2 que es la más frecuente, la más común, la más abundante, sí hay que seguir reglas alimentarias muy particulares. No se puede despreciar el valor y sobre todo la efectividad de un buen tratamiento alimentario. Hay que consultar con un nutriólogo para que le dé la orientación específica. Pero bueno, de ahí hay tratamientos alternativas o medidas alternativas y paralelas que le pueden ayudar a que nuestros órganos no sufran daños permanentes o daños colaterales. Porque una vez que el azúcar empieza a subir a nuestro cuerpo, no solo es nada más decir tengo diabetes o tengo azúcar elevada. Esta azúcar va a generar problemas secundarios, pueden ser múltiples y variados. Hay problemas circulatorios, hay problemas renales, problemas oculares, problemas de la sexualidad, problemas digestivos, problemas inmunológicos. Es decir, la progresión de la diabetes va desgastando y va deteriorando todo el funcionamiento general de nuestro cuerpo. No es nada más una situación, les insisto, de decir tengo el azúcar elevada. Hay por lo menos, híjole, bueno, son muchísimos, pero les voy a decir por lo menos tres efectos graves que hay en la diabetes y muchos de ustedes los identificarán, ojalá y que no sea personalmente, pero sí los habrán visto en otros individuos, como es el problema circulatorio fundamental, reconocerán el famoso pie diabético, que la circulación empieza a afectarse en los miembros inferiores, hay casos en que hay que amputar los dedos de los pies, luego el pie completo, luego toda la pierna, entonces es realmente lamentable. La otra situación grave es el problema de la sexualidad. Muchos pacientes diabéticos sufren con esta situación, tristísima por supuesto, y la otra situación grave para mí es la insuficiencia renal, porque cuando se diagnostica y se establece insuficiencia renal, bueno, el paciente ya no tiene salida, está arrinconado y pues bueno, es nada más cuestión de tiempo. Entonces, aparte de esto, hay múltiples fallas, pero no son tan graves afortunadamente. Sin embargo, hay que atenderlo, hay que cuidarse. Recuerde, visite a su nutriólogo, pida una orientación alimentaria específica, que le establezcan un plan de alimentación. Usted antes debe tomar medidas precautorias como
evitar obviamente el consumo de azúcares, de harinas refinadas, de refresco, todos los alimentos industrializados que les sea posible dentro de la lógica, aumentar muchísimo el consumo de verduras, complementar con frutas y obviamente hacer horarios regulares de alimentación. Eso es lo fundamental y lo primordial. Después complementar con un buen consumo de líquidos, agua en particular, hacer actividad física, cuidar específicamente su peso corporal y evitar fumar, tomar y beber alcohol y otras bebidas no sanas. Entonces, esto sería lo recomendable y comuníquese a las líneas de atención de BH Suplementos, Salud y Bienestar para que le den alguna recomendación de suplementos que puedan ayudar a controlar o evitar estos problemas que se derivan de padecer diabetes. Espero que ustedes se cuiden mucho, que no sean parte de la estadística y bueno, yo los espero en la siguiente entrega o en otro espacio y cápsula de BH Salud y Bienestar. Hasta la próxima.